Ya está. Bueno, ¿qué les pareció el tema? Más que la entrevista, pero el tema mismo, ¿cuál es la opinión de ustedes sobre el tema este apostólico y profético, que es parte de todo un movimiento de restauración, así se llama, o movimiento de restauracionistas, ¿no? Que empieza con la restauración del Estado de Israel, la restauración, según ellos, del tabernáculo de David, la restauración de los 5 ministerios, porque hasta ahora solo habían permanecido el ministerio, todos los 5 ministerios de Efesios, menos el apostólico y profético, y es un tema, digamos, de actualidad también en la teología contemporánea, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es correcto que haya ahora apóstoles o no? Les voy a mostrar, este es el libro que yo, a ver, no sé si se ve, por rato se me desaparece ahí. ¿Existen apóstoles hoy? Es el libro que lo publicó Editorial Querigma de Estados Unidos. A ver, déjame ver, tiene unas 237 páginas y fue el producto de un trabajo de investigación que hice allá por el año 2009, una primera publicación en un anillado, porque quería yo saber hasta qué punto siguen vigentes o no los ministerios, básicamente el apostólico y profético. Lo hice el estudio de campo, investigación, y escuché, participé en encuentros nacionales e internacionales sobre lo apostólico, y también hice entrevistas a varios llamados apóstoles para preguntarles e inquirir sobre su pensamiento sobre el tema apostólico. De ahí salió el libro y es un estudio basado en 4 partes, como sistema religioso, el sistema de creencias, su sistema ritual, las formas de organización y las normas éticas, para terminar un poco con la proyección del movimiento en el país, aspectos socioeconómicos, sociales, políticos, religiosos, etcétera. Muy bien, ustedes han, por lo menos los que han visto el video, tendrán una apreciación. ¿Qué les parece a ustedes el movimiento apostólico y profético contemporáneo? Cualquiera puede intervenir. Pastor Bernardo, quería... Sí, dale, Carlos. Sí. Me parece interesante la propuesta del programa y que la opinión surja a partir de un propio pentecostal, ¿no? Para opinar sobre el tema. Porque bastante tenemos la opinión de los que no creen mucho sobre ese tema, ¿no? Los reformados. Sí. Pero usted ha podido abordar de manera muy clara cuál es el sentido de apostolado, ¿no? Y creo que bastante ha redundado en eso y creo que también ha servido para que quede en la mente de que el apostolado es una tarea de todos los cristianos, ¿no? De todos los creyentes, de toda la iglesia. Así es. Ya no es un título, ¿no? Porque esos títulos, como usted bien lo ha dicho, era específicamente para los que estaban alrededor de Jesús en aquel tiempo, ¿no? Pero el trabajo apostólico sigue vigente en cuanto la iglesia siga anunciando el mensaje del evangelio, ¿no? Claro. Sí, eso puedo rescatar de la entrevista, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Joel? ¿Ya llegó Joel? Ah, sí está. ¿Cuál es tu reacción a la discusión que hemos tenido? Bueno, yo coincido con la opinión suya, ¿no? No es que porque sea el maestro, sino porque sí pensé de igual modo. No sé de dónde se han arrogado una autoridad superior, ¿no? Nunca estuve de acuerdo con eso. No creo que el apóstol Sea pueda más arrogarse que... una autoridad superior sobre los demás ministerios. Sí. Pero sí, siempre hemos tenido claro que el apóstol en su significado más básico es el enviado, ¿no? El que se envía para que
abra brecha, para que plante iglesias. En ese aspecto estoy muy de acuerdo. Claro, muy bien. Sí, porque en los primeros siglos el apóstol, como el obispo, ¿no? El obispo era primero entre iguales, primus inter pares. Es primero en el sentido que ha sido llamado primero, porque Jesús también formó su grupo de discípulos primero, pero son los primeros en ir a la muerte también, los primeros en dejar todo y abandonar todo. Son primeros en ese sentido, no superiores a otros. Y Jesús les exhortó cuando alguien quería ser el primero, o querían estar en la resurrección al lado de Jesús, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y ahí cuando les habló muy claro que el que quiera ser mayor debe servir aquí en la tierra, ¿no? A los demás. Y ese es el sentido bíblico, pues. Entonces, ser apóstol es más bien ser un hombre o una mujer sencillo, humilde, y no es para estar jactándose, yo soy apóstol o yo soy más que los demás. Simplemente es una función tan válida como el pastorado, como el del maestro, el del evangelista o el del profeta. Pero fíjate que cuando el profeta profetiza, el apóstol es nadie, es un hombre más. Si es que el profeta que está profetizando lo está haciendo por dirección divina. Si Dios está hablando verdaderamente por él, pues como dije en la entrevista, ¿quién es el apóstol para decirle que se calle o para decirle que él está bajo su autoridad? ¿No? Igual cuando el pastor pastorea, él es el administrador de la iglesia. Él es la persona que está a cargo de la edificación de los miembros de la iglesia. ¿Y quién es el apóstol? ¿Y quién es el profeta? Perdón, o el evangelista, para negarse a no obedecer a los pastores, que son quienes van a dar cuenta por las personas. En ese sentido, cada que funciona un ministerio, los demás tienen que bajar al llano. Se levanta otro ministerio, por ejemplo, el ministerio evangelista. Está bien, ahí está el pastor, está el apóstol, está el profeta y muchos, ¿no? Muchos ministerios. Pero cuando el evangelista está en función evangelística, pues ahí él es el hombre. Ahí no hay que yo soy apóstol, nada. El evangelista es el evangelista. El que tiene la autoridad de Dios, el que cuando hace un llamamiento vienen en cantidad las personas. Ya yo lo he probado, ¿no? En carne propia. Yo también he hecho campañas. Pero no es lo mismo que un maestro haga campañas que un evangelista haga campañas. Y no tiene, en las campañas evangelistas no tiene nada que ver con la exégesis, con un sermón bien documentado. Es un llamado a la conciencia de la persona, es un mensaje directo del evangelio, del amor de Dios al pecador y un llamado al arrepentimiento, con un mensaje sencillo. Y vienen multitudes. Si hay un estadio, pues bajan de multitudes del estadio para convertirse y aceptar a Jesucristo, ¿no? Y él es, cuando está en función, él es el ministro, ¿no? Que tiene toda la autoridad. A ver qué va a hacer el apóstol ahí en una campaña evangelística, cuando el evangelista está predicando y hace un llamado. El apóstol no va a decir, bueno, gracias a mí es que la gente está viniendo, no. Es gracias al ministerio del evangelista. Igual con el maestro. Cuando el maestro enseña, pues los demás aprenden, los demás tienen que dialogar por lo menos, ¿no? Conversar con el maestro y respetar los estudios que ha hecho el maestro, sea apóstol, sea profeta, sea pastor o cualquier ministerio que tenga, porque está en función el ministro en ese momento. Entonces, en ese sentido, creo que los 5 ministerios mencionados en Efesios 4 son iguales, ¿no? Son iguales. Primero fueron llamados los apóstoles, por eso son proton, según la Escritura, los primeros, pero los primeros en estar alrededor de Jesús, los primeros en dar su vida por causa de Jesús. En ese sentido son los primeros, no en el sentido de superioridad. Ustedes ven a Pedro después de Pentecostés. Pedro es un hombre humilde y sencillo, pero poderoso en Dios. Ya no es el amotinado de antes de la resurrección. Ya no es el traicionero, ya no es el que negó a Jesús. Ahora es el hombre de los milagros, que cuando pasa por al lado de la gente, a la sombra de él, muchos son sanados. Ese es un hombre extraordinario, ¿no?
después de Pentecostés, claro. Igual Pablo, ya no es el asesino, ya no es el perseguidor de la iglesia, ahora es un ministro, un hombre de Dios, ¿no? Y por eso habla con autoridad y reclama respeto a su ministerio. Muy bien, ya entonces ya participó Joel, ya participó Carlos. José, a ver, José, no sé si entraste a tiempo para ver el video, la conversación sobre lo apostólico y lo profético. ¿Cuál es tu reacción, José Cuya? ¿Está José? Sí, profesor, muy buenas noches, ¿me escucha? Acá sí. A ver, danos tu opinión sobre la discusión esta de lo apostólico y profético. Bueno, particularmente como, disculpen que haya podido entrado tarde, Ya. sí me llamó mucho la atención este tema, ¿no? Como usted lo planteó en lo que dice, ¿no? Apóstoles hoy, ¿no? Claro. Hay apóstoles hoy, eso creo fue la pregunta del libro. Sí, sí. Así se llama el Y libro también. me llegó a mí a la pregunta, ¿no? A mí también, ¿no? Ya. Hoy en este tiempo se puede considerar o se puede llamar también apóstoles, ¿no? De cómo Sí. quizás también los apóstoles hoy en día, o bueno, los que dicen a llamar apóstoles, están mostrándose, ¿no? Como usted mencionó, ¿no? Hay apóstoles que tienen, no hay, se puede decir que no tienen una humildad como debería sentirse, ¿no? Sino solamente de nombre, ¿no? Pero tendría una pregunta, ¿no, profesor? Solamente en esa parte. Eh, ¿Cómo considerar a un apóstol, ¿no? En este tiempo. Bueno, hay unas marcas, dos marcas principales de los apóstoles cuando uno estudia el Nuevo Testamento y luego la continuidad de la historia de la iglesia. Uno de ellos es el martirio. Todos los apóstoles están como llamados, como vocacionados al martirio. ¿Por qué? Porque van a dar su vida por causa de Jesús. Bueno, todos los primeros apóstoles murieron, aserrados, crucificados o lo que fuera, para dar testimonio acerca de Jesús. Entonces, un apóstol, como los 120 que estuvieron el día de Pentecostés, es un mártir, ¿no? Es un testigo de Jesucristo. Y el testigo es capaz de hablar, decir las cosas hasta el punto de dar su vida incluso por lo que está diciendo. En ese sentido es un mártir, ¿no? Es el martirio, el martureo. Entonces Jesús le habló a los discípulos diciendo que cuando sean llenos del Espíritu Santo, investidos del poder de lo alto, ellos serían testigos, mártires, hasta lo último de la tierra. Y eso se cumplió inmediatamente con los apóstoles del primer siglo. Entonces, primera marca de un apóstol es aquel que está dispuesto a dar su vida por Cristo y llevar, como decía el apóstol Pablo, en su cuerpo las marcas del sufrimiento de Cristo. Es decir, sufrir como Cristo, llevar la cruz, llevar la responsabilidad de la iglesia, tener la preocupación que tiene Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por alcanzar a toda la gente con el Evangelio, por llenar la tierra con el Evangelio, como quería el apóstol Pablo, ese amor por las almas, ¿no? Pero está dispuesto al martirio. Entonces, la segunda característica de un apóstol debe ser la renuncia a los bienes. Es decir, la entrega total a Jesucristo sin importarle los bienes materiales. A mí me deja mucho que desear que muchos apóstoles contemporáneos, de quienes yo no quiero negar su llamamiento apostólico, seguro que lo tienen, pero han caído en una onda de buscar bienes materiales en lugar de buscar los bienes espirituales. Apóstoles que no quieren ir a regiones inhóspitas, solo quieren ir si hay avión y que no llegan si no hay avión y que no vienen del extranjero si no le traen y lo ponen en un buen hotel y si no le pagan una cantidad de dólares por arriba de los $2,000 en adelante. Ya eso me parece un crimen en medio de la iglesia.
El apóstol debe ser un hombre sencillo, humilde, estar dispuesto a todo, haber sido enseñado a vivir en abundancia como a vivir en escasez también. Un apóstol entonces es un ministro todoterreno, ¿no? Un ministro que está dispuesto, por amor a Jesucristo, a dar su vida. Y ir a lugares inhóspitos donde no hay mucho que comer, donde no hay una buena cama, no hay un hotel, no hay un resort. Eso es justamente dar la vida por Jesucristo. Eso es la capacidad de ser mártir, de tener una vocación de servicio a los demás. Entonces yo levantaría por lo menos esos 2 puntos, 2 criterios de lo que debería ser el apostolado moderno, contemporáneo, ¿no? La humildad, la sencillez, el estar dispuesto a llevar la cruz de Jesús para ser un discípulo de él primero y luego llegar a ser un apóstol. Luego está el tema de la iglesia. La iglesia es discípulo de Jesucristo. Pero bueno, la pregunta que yo tengo es, ¿hasta cuándo la iglesia va a ser discípulo? Porque el discípulo es discípulo en un primer momento con el maestro, aprendiendo de él, recibiendo sus enseñanzas, y luego tiene que salir, dejar de ser discípulo para pasar a ser un apóstol, un enviado a las naciones para predicar el evangelio, para enseñar la palabra, para profetizar y declarar cosas en un país, ¿no? Para emitir mensajes de juicio, como mensajes de amor también. Eso es un ministerio apostólico. Entonces, toda la iglesia está llamada a ejercer un ministerio apostólico. Muy bien, gracias, José. Y no sé si está por ahí Alejandrina, que nos dé su opinión sobre estos ministerios. Pastor, Sí, dale, Alejandrina. buenas noches, acá estoy. Usted decía que en la entrevista, la iglesia está a ser llamada a ser una iglesia apostólica, ¿verdad? Sí, ¿Me claro. escucha? Sí, te escucho. Muy bien. Sí, Alejandrina, te estamos escuchando. Bien, entonces, quiero decir, ya, yo le decía que la iglesia está a ser llamada a ser una iglesia apostólica, decía usted en la entrevista. ¿No es, Sí. ¿no es así? Sí, Pero, entonces, como la iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros, también debemos considerarlos como tal, ¿verdad? Porque estamos predicando el Evangelio de Jesucristo. Estamos predicando su vida, su muerte y su resurrección. claro. ¿No es así? Sí. Entonces debemos considerarnos como tal, porque estamos propagando la sana doctrina que Jesucristo nos dejó, ¿verdad? Ya. No sé si puede agregarme algo más ahí. No, sí, es correcto, claro. Todos tenemos una función apostólica, aunque no seamos apóstoles directamente, como ministerio, ¿no? Hay algunos que tienen el ministerio apostólico, otros que tienen el ministerio profético, se les reconozca o no. Por eso hablo de función apostólica. La función la tenemos toda la iglesia. Si yo cumplo una función apostólica, si me voy a un campo nuevo, una obra blanca, donde no hay nada, nadie predicó el evangelio, soy el primero en llegar, hago una función apostólica, aunque sea maestro, aunque sea evangelista, hago una función apostólica, porque comienzo a sembrar el evangelio en lugares donde nadie todavía ha llegado. Y ahí comienzo a enseñar, a formar a la gente, a capacitarlos. Si tengo que quedarme como el apóstol Pablo se quedó 2 años, pues me quedo 2 años allí para trabajar, o 1 año, o el tiempo que Dios disponga, ¿no? Y luego entonces hago obra de evangelista, hago luego una función de pastor y en algún momento también una función apostólica. Entonces, el apóstol se caracteriza por abrir campos nuevos, por eso se confunde con el misionero. El misionero que llega a lugares donde todavía no se predicaba el evangelio, ¿no? Claro, pero no todos los misioneros se dedican a abrir campos blancos. Hay misioneros que vienen a la ciudad donde hay muchas iglesias y vienen a enseñar, vienen a capacitar, vienen a instruir a miembros. Para poner el caso del pastor Timoteo, ¿no? Que él es un misionero coreano que ha llegado aquí a Perú, a Lima,
y está sirviendo con el seminario presbiteriano, Seminario Teológico Evangélico Presbiteriano, el STEP, y esa es una misión. Claro, él no deja de hacer iglesia, no deja también de abrir campos nuevos, todo está muy bien. ¿Qué función está desarrollando él? La del misionero, decimos nosotros, ¿no? Hace la de pastor, también hace la del maestro, porque además enseña en el STEP, pero puede estar cumpliendo una función apostólica en el sentido genérico del término. Yo hago una diferencia por eso entre el apóstol en términos amplios y el apóstol específicamente, aquel que tiene un llamado muy específico para ser apóstol y que se dedica a abrir campos nuevos, a abrir brechas donde no lo hay, ¿no? A establecer ancianos en las diferentes ciudades donde ha abierto la obra, como Pablo, estableciendo ancianos, mandó a Tito a establecer ancianos, como él había sido establecido también. Igual con Timoteo, ¿no? Que es el hijo ministerial del apóstol Pablo. Entonces el apóstol es aquel que tiene un ministerio de formación, de llamamiento a otros, de llamado al ministerio a otros líderes de las iglesias, y luego a ungirlos, luego ponerle las manos, ordenarlos al ministerio y enviarlos. No basta con ser enviados sin ser ordenados, hay que ordenarlos primero como ministro, es decir, reconocer el ministerio que cada uno tiene. Eres maestro, te van a ordenar como maestro. Si eres pastor, te van a ordenar como pastor. Claro, yo sé que las iglesias no tienen esta clasificación de ministerios más allá de lo pastoral. Pero bueno, por ahí se empieza con el trabajo pastoral, aunque no todos son pastores. Algunos pastores son más maestros, otros pastores son evangelistas y se desesperan porque están cumpliendo una labor que no les pertenece. Los han ungido, los han reconocido como pastores, pero son evangelistas. Y esta gente, estos pastores, se desviven por salir, por tomar un tiempo libre y predicar, porque en el alma, en el fondo, son evangelistas. Bueno, le pasa lo mismo al apóstol, que está tratando siempre de abrir obras nuevas, de que la gente conozca a Jesucristo, sea que fuera una célula, o sea que se vaya a otro país, que se vaya al Asia, al África, o donde sea, a hacer misión. Y ahí que hay que reformular también el concepto de misión. Misión no es solo evangelismo en zonas donde todavía no conocen el evangelio. Misión es también la enseñanza. Misión es también la liturgia, el canto, la adoración, parte de la misión. Luego el evangelismo, luego el ministerio profético o lo apostólico. Todo eso forman parte de la misión de la iglesia. Creo que en algún momento habíamos mencionado que todos los pastores, los ministros mejor, tienen la posibilidad de ejercer varios ministerios, aun cuando uno sea el más fuerte, pero pueden ejercer otros ministerios. Tienen que hacer la función evangelística en algún momento. Luego que han evangelizado, forman una iglesia, se reúnen en una casa y tienen que cumplir una función pastoral para pastorear a los nuevos convertidos. Luego tiene que orar por los enfermos y a lo mejor tiene don de sanidad. No lo sabrá hasta el momento en que ponga la mano sobre alguien, ore y la persona sane. Y si se repite otra vez esto, cada vez que ora sana a la gente, entonces tiene don de sanidades. Y puede tener otros dones también. Puede ser el don de fe, don de milagros, el don, qué sé yo, de hablar en lenguas o de interpretación de lenguas, el don de ciencia, el don de sabiduría, en fin, cualquiera de esos dones, además del ministerio al cual Dios le ha llamado. Entonces, eso hay que considerar a la hora de entender el ministerio apostólico, en este caso, y profético, del cual estamos hablando. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta para ir redondeando el tema de lo apostólico y lo profético. ¿Conocen ustedes algún profeta o algún apóstol
que ustedes hayan escuchado o lo han visto ministrando y que sea respetable, que sea creíble? ¿Conocen alguno o no? ¿En sus iglesias se reconocen todos los ministerios o solo uno? Me gustaría... No conozco. Particularmente, profesor, no conozco ahorita. No. O sea, sí he escuchado de pastores, apóstoles, bueno, de nombre nomás en el sentido, pero no así como que conocerlo, haberlo tratado, ¿no? Claro, sería bueno escucharlos y ver a la luz de las escrituras si cumplen esa función apostólica, ¿no? Ya que es una pretensión. Muy bien. Carlos, Joel o Alejandrina, ¿piensan ustedes que debe reconocerse estos 5 ministerios, por lo menos de Efesios 4:11? Porque hay otros ministerios según Romanos, ¿no? Y según Corintios también. Están los que hacen milagros como un ministerio casi en Corintios. Están los que sirven, los que ayudan, los que administran, los que presiden, según la lista de ministerios de Romanos. ¿Qué significaría para una iglesia contar con, póngase, por ejemplo, los 5 ministerios, o siquiera 3, ya, olvídense de lo apostólico y lo profético. Queda pastoral, el pastor, el maestro y el evangelista. ¿Qué significaría en términos de la organización de la iglesia tener esos 3 ministros en una iglesia? ¿Qué opina Joel? Bueno, yo creo que básicamente todas las iglesias tienen estos 3 ministerios porque está el pastor, está el que discipula y está el ministerio de evangelismo, ¿no? Que más o menos están funcionando en las iglesias. ¿Pero son reconocidos como tales? ¿Así con ese nombre? Básicamente el pastor, ¿no? El pastor siempre. Hay un pastor que es el pastor. El maestro, el evangelista, no tanto como ministerio, pero sí, ¿no? Sí funciona en las iglesias. Claro, funciona como ministro, pero no se le paga como tales, ¿no? No se le reconoce un salario como ministerio, porque con ajustes alcanza para el pastor. ¿Qué va a alcanzar para los demás? Sí, es que muchas veces el pastor mismo ya cumple la función de maestro también, ¿no? Claro, Y te deja ayudar, pero ella es ayuda nada más, no es un... ahora, yo pienso que la limitación, ¿por qué no crecen las iglesias? Es porque justamente no se organiza en base al ministerio quíntuple, ¿no? La iglesia misma se limita, porque si el pastor, él solo, no sé, por temor, por celo, no sé por qué, él solo claro, quiere hacer todo, entonces su iglesia va a ser pequeña, no crece, ¿no? claro, porque el modelo de iglesia que tenemos en el Nuevo Testamento es un modelo integral, ¿no? De todos los ministerios, todos los dones funcionando. Es una maquinaria muy grande que hace funcionar y rodar la piedra, digamos así, de la iglesia. Porque si no, pues uno solo no puede ser hombre orquesta, ¿no? ¿No te parece? Ahora, lo que dice Efesios es que Dios levanta profetas, apóstoles, etc., los 5 ministerios para el perfeccionamiento de la iglesia. Claro. Supongo que en la medida en que se instala los 5 ministerios, entonces la iglesia va a ser perfecta, ¿no? Va a cumplir Claro. el propósito que Dios tiene para la iglesia, de ser luz y sal. Y va a crecer, ¿no? En todo Sí. sentido, el crecimiento numérico y el crecimiento cualitativo también, ¿no? En madurez. Muy bien, ¿qué piensa Carlos? ¿Qué pasaría si una iglesia ejercen 2 o 3 ministerios y los 5? ¿Cómo Bueno, tendría que sí, organizarse? sí, Pastor Pablo habla sobre estos ministerios, pero dentro de un contexto que la iglesia crece y necesita de Más ministros. estos dones para que la iglesia finalmente se establezca y tenga su expansión como se quiere, ¿no? Yo creo que ahora es necesario rescatar este tema dentro de nuestras iglesias,
tal vez no como un título, ¿no? No como que un modo de presentación, como se ha visto en el tema de los apóstoles, ¿no? Ya. Pero sí como algo que está ahí dentro de la dinámica de la propia iglesia y que funciona para poder ser un elemento que colabora en la misión de la propia iglesia, ¿no? Como dice el Ya. hermano Joel, lamentablemente ahora en nuestras iglesias todo se centra en el pastor, ¿no? Sí. Y pareciera que el pastor es el centro de Misión, ¿no? de cómo se debería llevar la iglesia. Y no Ajá. consideramos todos estos otros Ministerio. ministerios, ¿no? Tan útiles hoy y tan necesarios de rescatarlos también. Eso Sí. pasa. Gracias, Carlos. Alejandrina, ¿qué piensas? ¿Cómo estaría organizada una iglesia si todos los ministerios conocidos comienzan a funcionar? Sí, Hola. ¿cómo estaría organizada la iglesia, digamos? ¿Qué pasaría mejor con una iglesia en que respeta a todos los ministerios y todos comienzan a actuar, a ejercer su función de acuerdo al don o al ministerio que Dios les ha dado? Bueno, habría un crecimiento en la iglesia, ¿no? Habría un crecimiento, ¿no? Claro, porque estaríamos cumpliendo con lo que Se te nos escucha manda la lejos, palabra. Alejandrina. Sí, estoy cerca. Ah, ya. A ver, Ahora sí, sí, ahora sí. sí, estaríamos cumpliendo con lo que la Biblia nos manda, ¿no? O sea, Jesucristo con lo que nos dejó en Efesios, estaríamos cumpliendo con ello. Pero lo que pasa es que sí, como lo que dijeron muchos compañeros, siempre el pastor es el que lidera en una iglesia y él hace los trabajos, ¿no? Sí, Sí necesitamos repartir el trabajo con los miembros, con los líderes que ya han crecido, pero sin embargo a veces no se da eso. ¿y de qué depende? Habría que cambiar la constitución de la iglesia. Eh, bueno que sí, ¿no? Creo que el comité o la junta de ancianos podría cambiar juntamente con el pastor, ¿no? A mi parecer, creo que para que la iglesia pueda funcionar con esos 5 ministerios, se tendría que conocer el crecimiento de cada miembro, ¿no? Para que Ah, pueda ejercer. claro. Y También se conocer, necesita. Sí, conocer el don también que cada uno tiene, ¿no? claro. Mm, Claro, de la noche a la mañana tampoco es posible, ¿no? O sea, primero tiene que pasar un tiempo, que la iglesia crezca, se desarrolle, que crezca en número también, para que haya fondos también para sostener a los diversos ministros, ¿no? O ministerios, porque no pueden trabajar así nomás. Al principio de manera voluntaria, pero llega un momento en que ya el trajín se hace más grande, la carga laboral para cada ministerio se hace más grande, tienen que dejar sus trabajos seculares, entrar al trabajo ministerial propiamente, y eso supone un sueldo aparte para cada ministro que está ejerciendo. Y eso supone también una reorganización de la iglesia, de su constitución eclesial, para ver cómo se organiza en función de esos ministerios, ¿no? Siempre debe haber una cabeza, y es el pastor probablemente, pero los otros ministerios tienen que estar bien organizados también, y ese es el problema. Claro, y cada que haya la emergencia o el surgimiento de estos de diferentes ministerios, siempre va a haber también los falsos, siempre va a haber también los que todavía están en proceso de formación, de aprendizaje, van a haber fallas, van a haber errores, pues eso sería normal, ¿no? Y hay que tener un poquito de comprensión, de ser un poquito elásticos para aceptar que si el profeta se equivoca, bueno, que reconozca que los pastores también se equivocan, los maestros también se equivocan, cometen errores, los apóstoles también cometen errores, porque la tendencia ahora es ver, mira los apóstoles, mira lo que hacen, sí, pero todos los ministros, todos los ministerios tenemos errores, tenemos fallas. Eso no significa que porque hay una falla, ya el ministerio debe desaparecer. Porque se ha dicho eso del ministerio apostólico, que mejor no dar lugar a lo apostólico ni a lo profético, porque para prevenir, para que no hayan
errores en la iglesia y para que no hayan esas exageraciones. ¿Por qué? Porque van a cometer errores. Por lo menos con lo profético, muchos pastores dicen, en las entrevistas me han dicho, no, yo quiero curarme en salud. Yo no quiero dar lugar a nada de esto, así me evito problemas. Así que mejor, silencio, acá profetas nada en mi iglesia, solo la palabra de Dios. Y eso me ha dado buenos resultados, dice, ¿no? Y claro, silencian a los profetas, a pesar de que Pablo dijo en su epístola a los Corintios, ¿no? Que no menospreciéis las profecías, tanto la del Antiguo como la de su momento también. Y que habría que buscar sobre todo que profetizar, ¿no? Como dice en la primera epístola a los Corintios. Entonces, no significa que porque hay malos apóstoles ahora, entonces lo apostólico no va. Y ahora pregunta, ¿acaso no hay malos maestros? ¿Acaso no hay maestros falsos? Entonces el ministerio del maestro tampoco debería existir. ¿Acaso no hay pastores falsos o que cometen errores garrafales, ya sea con el dinero, ya sea con problemas sexuales, ya sea con cualquier problema? Y entonces hay que anular el ministerio pastoral. Pues no. Y entonces, ¿por qué habría que anular el ministerio apostólico si es tan igual que los demás y tan sujeto a problemas y también a desviaciones? Lo que hay que hacer es corregir. Si todos los ministerios trabajáramos juntos, los maestros ayudarían a corregir errores doctrinales. Los pastores abrazarían a todos, llevándolos a la unidad de la iglesia. Los profetas traían un mensaje del cielo directamente en concordancia con lo que la Biblia dice, para edificar a la iglesia, para consolar a la iglesia, como dice también en la primera epístola a los Corintios, que es la función profética. Y así, los apóstoles serían gente que sale, pues primero en su país, fuera de la ciudad, se van a otra nación a predicar, formar nuevas iglesias, y ahí él mismo va a comenzar a hacer la función pastoral. Luego llamará a alguien para que se haga cargo de esa iglesia, si es que es un verdadero apóstol, y colocará un pastor ahí en esa nueva iglesia, y él se irá a otro lugar a abrir campos nuevos. Esa es la función apostólica. Si es que trabajan en el orden de Dios, según el modelo que tenemos para profetas en el Antiguo, para apóstoles en el Nuevo Testamento. Muy bien, hermanos, quiero recordarles que había unas tareitas, no sé si lograron realizarlas. Joel, si ya la presentó. Carlos, vi que Carlos me mandó un trabajo, ya lo recibí por el STEP. Alejandrina, no sé. Joel. Yo recién estoy avanzando, me faltó tiempo. Miren, les voy a dar hasta el día lunes, porque ya te voy a entregar notas. Sí, hasta lunes Sí, al mediodía. Ya ¿Sí? lo mando. Gracias, Ya. pastor, hasta el lunes. Sí, hasta lunes al mediodía, porque ya en la tarde tengo que entregar las notas al pastor Timoteo. Carlos, tú estás al día, creo, con tus trabajos, ¿no? Creo que salió Carlos. Sí, pastor. Sí, Ah, esto ya. lo envié en STEP también. Sí, lo recibí ahora. Ya. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Si alguno me debe trabajos también anteriores, póngase el día, ¿no? Le vamos a dar ese margen, esa oportunidad. ¿Ya? Bueno, hermano, lo vamos a dejar ahí. Esta es mi última clase y nos veremos, pues no sé, más adelante tal vez, ¿no? Sí. ¿Eh? El próximo ciclo. Próximo ciclo, sí. Muy bien, que Dios le bendiga.